Hey, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando mucha controversia en los Estados Unidos y que sin duda alguna seguirá dando de qué hablar en los próximos meses. Bueno, el presidente Donald Trump firmó este miércoles un decreto que prohíbe a las mujeres trans participar en deportes femeninos, una medida que forma parte central de su campaña para las elecciones del 2024. Este decreto, titulado Manteniendo a los hombres fuera de deportes femeninos, ha desatado un intenso debate sobre derechos, equidad y el futuro del deporte. Vamos a desglosar los puntos claves y a reflexionar sobre lo que significa en el contexto cultural y político actual. El decreto fue firmado en una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca, donde Trump estuvo rodeado de decenas de mujeres, incluyendo niñas, en uniformes deportivos. Durante el evento, el presidente declaró: "Con este decreto, la guerra contra el deporte femenino ha terminado", pero ¿qué implica exactamente esta medida? El decreto se basa en el título 9, una ley que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos financiados por el gobierno. Según un funcionario de la Casa Blanca, la medida busca garantizar que las oportunidades deportivas para las mujeres sean iguales, seguras y sobre todo justas, perseverando a los deportes femeninos exclusivamente para mujeres biológicas. Esto contrasta directamente con las políticas del gobierno de Biden, que permiten a estudiantes transgéneros participar en equipos deportivos según su identidad de género. Aunque Trump no tiene autoridad legal sobre entidades como el Comité Olímpico Internacional o la NCAA, Asociación Nacional de Atletismo Universitario, su decreto busca iniciar una campaña de presión pública para influir en sus decisiones. También Trump espera que estas organizaciones dejen de permitir que mujeres transgéneros compitan en categorías femeninas. Ahora, el decreto también incluye la revisión de visas para atletas extranjeros. Según un funcionario, si alguien afirma ser mujer pero es biológicamente hombre y compite contra mujeres, se investigará por posible fraude. Ahora, hay un debate científico si existe una ventaja atlética. Bueno, uno de los argumentos centrales de Trump y sus aliados es que las mujeres transgéneros tienen una ventaja física sobre las mujeres biológicas. Sin embargo, la evidencia científica al respecto es limitada y no es muy concluyente, pero yo confirmo también eso, estoy de acuerdo en ese punto. Un estudio del 2017 publicado en la revista Sport Medicine encontró que no hay pruebas ciertas o directas o consistentes de que las personas transgéneros tengan una ventaja atlética significativa. Pero una revisión más reciente de octubre del 2023 concluyó que las diferencias físicas entre sexos se reducen considerablemente con la terapia hormonal, aunque algunos atributos como la altura podrían mantenerse. Bueno, a pesar de esto, el decreto de Trump se enfoca en preservar lo que él llama la integridad del deporte femenino, argumentando que la inclusión de mujeres transgéneros podía ser injusta para las atletas biológicas. Ahora, el contexto político, una estrategia de campaña. Este decreto no es una medida aislada, forma parte de una serie de acciones de Trump que ha tomado en contra de los derechos de las personas transgénero, tanto en su primer mandato como en su actual campaña. También recordemos que en su primera semana de su segundo mandato, Trump firmó un decreto que impedía a las personas transgénero servir en el ejército, reviviendo una política que había sido revertida por el gobierno de Biden. Ahora, en conclusión, el decreto de Trump es sin duda un tema polémico que divide opiniones. Por un lado, hay quienes lo ven como una medida necesaria para proteger el deporte femenino, y por otro lado están quienes lo consideran un ataque a los derechos de las personas transgénero y una estrategia política para movilizar su base electoral. Lo que está en juego aquí no es solo el futuro del deporte, sino también el tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad que prioriza la inclusión y la diversidad, o una que busca preservar lo que considera tradicional a costa de excluir a ciertos grupos. Les dejo aquí una pregunta abierta para que la debatamos en los comentarios. En otras noticias, Elon Musk crea una base de poder en Washington con la toma de control de agencias de Estados Unidos llamada DOGE, Departamento de Inteligencia Gubernamental. El multimillonario ha creado en 2 semanas un nuevo centro de poder en Washington con el que ejecuta la iniciativa de recorte de gastos para reducir el tamaño del gobierno, en el cual descubrió que una agencia llamada USAID ha desfalcado bastantes millones de dólares en cosas absurdas. Pero, ¿qué es y cuánto representa su gasto en la economía estadounidense? Bueno, recientemente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha estado en el centro del debate político. Figuras como el expresidente Donald Trump y el titular del Departamento Eficiente Gubernamental, Elon Musk, ha criticado duramente a las agencias, tachándolos de desperdicio de recursos y un abuso para los contribuyentes de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el impacto real de USAID en la economía de Estados Unidos? Bueno, el programa
programa o el departamento USAID fue creado en 1961 durante la Guerra Fría por el presidente John F. Kennedy. Su misión original era proporcionar asistencia técnica y financiera a países en desarrollo para fomentar el crecimiento económico, político y sobre todo social. La agencia ha jugado un papel clave en la política exterior estadounidense, promoviendo así la democracia, el desarrollo económico y la seguridad global. En el año fiscal 2024, USAID solicitó un presupuesto de $32 mil millones con fondos destinados a asistencia humanitaria en Ucrania, seguridad alimentaria, respuesta a emergencias climáticas, entre otros. Sin embargo, con la llegada de Trump, la agencia ha enfrentado una reducción significativa de recursos, despidos y el cierre de oficinas, lo cual ha generado molestias a cierto grupo de personas en el cual han marchado en contra de que cierren USAID y en contra de Trump y Elon Musk. Ahora, ¿cuál es la situación actual de USAID? La Casa Blanca emitió un comunicado asegurando que USAID financiaba proyectos ridículos y maliciosos, y que su cierre podría representar un ahorro significativo para los contribuyentes. Como respuesta, se han llevado a cabo protestas y movilizaciones en Washington en contra de la medida. Ahora, el sitio web de la agencia se ha vuelto inaccesible y se han reportado despidos masivos y la cancelación de misiones en diversas partes del mundo. Ahora, Marco Rubio, actual secretario del Estado, fue nombrado administrador interino del departamento USAID y aseguró que algunas funciones continuarán siempre que estuvieran alineadas con la política exterior de Trump. Un anuncio oficial indicó que a partir del 7 de febrero a las 12 de la noche todo el personal de USAID será colocado en licencia administrativa, excepto el personal esencial. Mientras tanto, Elon Musk ha calificado a la agencia como una organización criminal y ha instado a su eliminación total. Pero, sin embargo, la administración Trump ha cuestionado ciertos proyectos financiados por USAID. Por ejemplo, según la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la agencia invirtió $47 mil en una ópera trans en Colombia, $1.5 millones en programas de diversidad en Serbia y $32 mil en un cómics trans en Perú. Estos gastos han sido utilizados como argumento para justificar el desmantelamiento de esta agencia. Ahora, Marco Rubio, durante su visita a El Salvador, aseguró que algunas funciones del USAID podrían continuar, pero serán revisadas para alinearse a las políticas de Donald Trump. Ahora, esto podría significar el fin del financiamiento a proyectos de enfoque de género y derechos de la comunidad LGTB. Por supuesto que sí. Ahora, ya en conclusión, el cierre de USAID es parte de la estrategia de Trump para reducir la ayuda exterior y priorizar el gasto interno. La decisión ha sido generada un fuerte debate sobre el impacto de la agencia y si su eliminación representaría realmente su ahorro significativo o un retroceso en la política internacional de Estados Unidos. El futuro de USAID sigue siendo incierto y dependerá en gran medida de cómo evolucione el debate político en Washington en los próximos 3 meses. Ahora una noticia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que anunció este miércoles desde el emblemático Teatro de la República en Querétaro que enviará al Congreso 2 reformas, una contra la reelección y otra contra el nepotismo. Estas propuestas, que formaron parte de su campaña, buscarán fortalecer transparencia y la meritocracia en el gobierno. Ok, vamos a desglosar los detalles y analizar lo que esto podría significar para el futuro del país. La reforma contra la reelección, un homenaje a la Constitución del año 1917 de Sheinbaum. En un acto cargado de simbolismo histórico, anunció que la reforma contra la reelección es un tributo a la Constitución de 1917. Esta reforma establecería que ningún puesto de elección popular, incluyendo la presidencia de la República, podría ser reelegido. Es decir, se busca evitar que una persona se mantenga en el poder de manera indefinida, algo que ha sido un tema sensible en la historia política de México. Ahora, la presidenta incluso retomó el famoso tema de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, hay un detalle importante: esta reforma no aplicaría para la presidencia hasta el 2030. Esto significa que si se aprueba, el próximo presidente o presidenta no podrá reelegirse. Pero no tenemos que esperar unos años para ver cómo se implementa en otros cargos a nivel estatal o municipal. Por otro lado, la reforma contra el nepotismo, meritocracia contra compadrazgo. La segunda reforma propuesta por Claudia Sheinbaum busca combatir el nepotismo en el gobierno. Esta iniciativa tiene como objetivo eliminar la práctica de asignar puestos públicos basándose en relaciones familiares o amistad en lugar de méritos y capacidades. Según Claudia, los cargos deben ser ocupados por las personas más calificadas independientemente de sus conexiones personales. Recordemos que esta reforma es particularmente relevante en un país donde el nepotismo y el compadrazgo han sido ocasiones parte de la cultura política.
si se aprueba, podría marcar un cambio significativo en la forma en la que se asignan los puestos políticos, promoviendo una mayor transparencia y sobre todo mayor equidad. El anuncio se realizó en el Teatro de la República, un lugar lleno de historia y sobre todo simbolismo, ya que fue ahí donde se promulgó la Constitución de 1917. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó bastante la atención, pues los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no fueron invitados al acto. Esto ha generado especulaciones sobre posiblemente tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque no se ha dado una explicación oficial al respecto. Ahora, estamos a un paso hacia la transparencia. Las reformas propuestas por Sheinbaum son sin duda ambiciosas, podrían presentar avances importantes en la lucha contra prácticas que han sido criticadas por años. La reforma contra la reelección busca evitar concentración de poder, mientras que la reforma contra el nepotismo promueve la meritocracia en el gobierno. Ahora, sin embargo, como suele suceder en la política, el desafío no solo está en la aprobación de estas reformas, sino que también la implementación y sobre todo el cumplimiento. Ahora, México tiene una larga historia de leyes que, aunque bien intencionadas, no siempre se aplica de la mejor manera efectiva. Es por eso que es crucial que estas iniciativas vayan acompañadas de mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas que garanticen sobre todo su éxito. Ahora, en conclusión, las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum presentan un intento de fortalecer la transparencia y la equidad en el gobierno. La reforma contra la reelección busca evitar la perpetuación en el poder, mientras que la reforma contra el nepotismo promueve la meritocracia. Ambas iniciativas son, en teoría, pasos en la dirección correcta, pero su impacto real dependerá de cómo se implementen y se vigilen. Ahora, les dejo una pregunta en los comentarios. ¿Creen que estas reformas son un avance significativo o simplemente son más promesas políticas?